Allí viene Dani Jiménez. Allí viene Dani Jiménez. Allí viene Daniel, te hemos extrañado. Yo también los extrañé. Te hemos extrañado realmente. Porque hay un espacio que ya es necesario los viernes. Que es el de como... ha terminado la semana, escuchemos música. Vamos a escuchar música. ¿Viste que No hay nada más lindo que escuchar música con alguien que sepa de música. Eso absolutamente, porque aprendés y disfrutás al mismo tiempo. Sí, además la persona que le gusta mucho la música es muy compañera. Es verdad. Muy compañera. Y le dedica tiempo. Te quiere hacer sentir bien a vos con la música que pone. Sí, y es gente que generalmente sabe disfrutar del ocio. Ah, sí, Porque muchísimo. nosotros, ansiosos, ya hemos perdido un poco esa cuestión de llegar a casa y escuchar música. Sí. O sea, ponemos música, pero no sé si nos sentamos a escuchar música, que es distinto. ¿Me explico? Sí, sí. Una cosa sí, es poner música porque cociné, mientras porque estás laburando, estoy laburando, y mientras otra algo. cosa es como, me voy a tirar en el sillón a escuchar música. Y eso vamos a hacer acá, tirarnos en el sillón a escuchar música. Bueno, buenas tardes, gracias Buenas tardes, por la Daniel. Hola, Dani. recepción y la bienvenión. Y lo que decía Lucas, me quedé pensando, yo creo que si nos podemos escuchar música nos caemos de culo, porque uno no la escucha. Yo la escucho mientras manejo, me entran bocinazos, ruido, Sí. el motor. Puedo estar cocinando en casa, la sartén, el aceite, los nenes. Pero de escuchar, si nos ponemos solamente a escuchar, y creo que descubriríamos un montón de cosas, pero estamos acostumbrados a que nos intoxiquen las canciones muchos elementos que dan vuelta y ya estamos acostumbrados que es así. Por eso el auricular después te saca de ese sitio, ¿viste? No, y además como que te cuando sorprende. escuchás música con otra persona, es como que comentás la música. Entonces eso te hace Claro. ver como él te dice, y mirá esta parte. Claro. Ah, claro. Dani, Sí, es verdad que antes uno se Sí. acostaba. Yo me iba a dormir siempre con el Walkman o Discman después. yo con el Walkman. Y bueno, y después más adelante con un MP3, ¿te acordás? Un Sí. pequeño MP3 donde ya la cargábamos los MP3. Pero te acostabas, apagabas la luz y quedabas escuchando música horas y horas. Yo lo hacía para La verdad que dormir. esa experiencia Exacto, vale la dormía. pena tenerla cada tanto. La de sentarse a escuchar música. Absolutamente. Que no es hacer nada más que eso. No, nada más que eso. Sí, no digo, leer un libro no. y poner música, o Es estar poner- escribiendo un guión y poner música, ¿no? todos los sentidos ahí. Sí, Digo, sí, creo sí. que se disfruta de otra manera. Pero sí, estamos acá para... Bueno, venimos escuchando mucha música el año pasado acá. Sí. Sí. Con el árbol genealógico, entre ir para atrás, ir para adelante. Vimos cosas viejas, cosas nuevas, más reveladoras, si se quiere, más actuales. Y este año vamos a cambiar un poquitito. Podríamos Sí. haber seguido con el árbol, pero nada, les quería tirar como desafío de eso, de meternos en analizar la línea de tiempo de los estilos musicales. Ok. Que a mí me Me parece encanta. interesante, porque es el indie. Que es un árbol ¿De dónde genealógico viene? también. ¿De Es dónde un, viene? es un árbol genealógico. del género. Es Del un árbol género. del género. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene de ahí? La música electrónica. ¿Cuáles son los primeros antecedentes? ¿Por qué lugares pasó? La que escuchamos hoy, ¿de dónde viene? ¿Qué transformaciones tuvo a lo largo de 40, 50, 60, 70 años? Yo creo que es interesante. Bueno, el historia. soul, el funk. Bueno. Para ver de dónde venimos, de dónde nace, cómo se transformó y cómo llega hasta acá. Y la primera pregunta que yo le hice... Escucha esto, el árbol generógico. ¿Generógico? Era- Uy, de Homero. género, muy bien. Ah. ¿Cómo no estoy en Parmalat? ¿Cómo no sos el ¿Cómo líder no del soy planeta, ¿Cómo boludo? no soy el capo de la campaña nueva de Parmalat? Dani, la primera pregunta que yo te hice Sí. cuando me dijiste que querías hacer esta columna fue: ¿hay tantos géneros como para hacer todo un año? Y la respuesta de Dani fue: sí. Y empezó con el listado y yo dije: uy, boludo, hay un Uy, hay montón bocha. de géneros. Que además es algo que nos cuesta describir, viste, que lo primero que te pregunta la gente es tipo, ¿qué tocan? Sí, claro. Y, no, Rock. y música, Decides- claro, claro, rock. rock. Y después y ahora la gran bolsa es indie. Claro. La nueva gran bolsa Sí, es la indie. nueva gran ¿o no? bolsa, que habría que explicarla en algún momento y lo Sí. vamos a hacer. Quizás en algún caso algún estilo nos lleve en más de un viernes si se banca, ¿no? La Sí, explicación obvio. y el sustento. Pero también lo que quería decir es que, y lo digo como ex a esta altura periodista gráfico, el título y las etiquetas las han puesto los periodistas. Los periodistas. Stoner espacial, folk psicodélico, vos decís, pero es una canción de Charlie. Así, bueno, pero de fondo Claro. tienen un montón de etiquetas encima que no sé para qué sirven. Por ahí te ubican un poco, o a veces es la paja del periodista que escribe para nominar un género nuevo, el rock ácido. Es lo mismo que el garage. No, ¿Qué pero tiene que ver con la psicodelia? Son cosas Ah. distintas, son diferentes. Bueno, de eso vamos a estar hablando este año. Genial. Son palabras que te generan cierta idea de sonido, ¿no? Vos decís rock ácido, te genera una cosa distinta a pop rock. Claro. Como ya tu cabeza se pone... Que se va a otro lugar. Son palabritas que ayudan como a conectar con los sonoro. Si es garage, debería sonar un poco más feo Más que el sucio, pop, ¿no? Más claro. sucio, ¿se entiende? Pero Uno- es lo mismo que el hard rock y el punk. Claro. ¿Hay o el rock. canciones puntuales que dan inicio a estilos?
Hay, en algunos sí, en muchos casos sí hay. Lo que pasa es que también es siempre en retrospectiva, ¿no? 20, 30 años después te dicen, Claro. no, como, qué sé yo, Born to be Wild, de Sí. Steppenwolf, que se entiende como la primera canción donde se menciona el heavy metal, ¿no? Que dice heavy metal thunder. Y de ahí se empieza a tomar. Después tenés otras donde decís, bueno, acá hay algo. ¿Se acuerdan que el día que escuchamos Paul McCartney que parecía Gorilas? El día que hicimos el árbol de Gorilas. Y bueno, vos podés decir, che, creo que acá hay parte de un futuro. Sí. Después hay cosas que se van mezclando, que se trastocan, pero sí en muchos géneros hay una que se toma como punto de partida. Lo que pasa es que eso es totalmente subjetivo. Y está difícil. bueno tener los géneros, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que cuando te encasillan en el género nunca está bueno, pero si tuviéramos como una gran enciclopedia de toda la música o algo así, estaría bueno poder ir a un índice y decir, bueno, voy a partir desde acá. Y cuando suena parecido, por ejemplo, cuando nos contaste que yo no sabía que existía el Kraut, Sí. suena ¿Qué era el Kraut? exactamente, es ese como rock alemán, Es pero un distorsionado. Maridaje entre, ponele, música de faso más rock progresivo con toquecitos de jazz más ambient. Ok. Kraut. O sea, mezclas todo eso. Una bolsa de- Te da un radio que ponele. Sí. Qué sé yo. Y si vas hacia atrás te da música alemana. Pero tiene que ver, claro, explícamelo, ¿qué es el Kraut? ¿O por qué está el bebop y por qué está el free jazz? Claro. ¿Cuál es la diferencia Claro. dentro del jazz, del bebop y el free jazz? Bueno, son cosas distintas. Excelente. ¿Qué tiene que ver? A veces con lo social, político, geográfico, cultural, y a veces tiene que ver con lo musical, y a veces con las dos cosas, para poder explicarlo. Cuando hablemos de funk, va a ser súper interesante porque hay una explicación muy clara en el funk de por qué tiene que sonar la batería, por ejemplo, de una manera que no puede sonar así en el rock, si no, no Mirá. es funk. Pero bueno, cuando ¿Y llegue el lo de vamos a hoy ver. cuál es? Y la verdad que me quedé pensando, digo, ¿por dónde podríamos comenzar? Algo lindo, brillante, transparente, esperanzador, punk rock. Me gusta. Vamos a ir Lindo, al luminoso. Luminoso, feliz, optimista, alegre, ¿no? Para Sí. chicas de colegios privados de zona norte. Y dije, bueno, comencemos primero con la palabra. Vamos a la etimología. Esto es un clásico. A ver, aclaro A ver. ahora antes que alguien me putee. No vamos a escuchar Ramones, ¿se entiende? ¿No? Sí los voy a explicar, voy a Sí. decir por qué momento pasan. Vamos a tratar de ir a otros lugares del punk. Bien. Digo, puse los Pistols de cortina para decir, bueno, el corazón del punk, si hay Ahí. que clavarle, ¿sí? Una especie de clavito chiquito, es acá. 77, explosión de los Pistols. Si hay que explosión clavarle de un Clash clavito y demás. chiquito al punk en el corazón, ¿dijiste recién? Sí, así, Ok. corazón del punk. Para entender, ¿no? Para clavarlo en el En el corcho corcho de la claro. vida. Vos tenés al punk Claro. acá. Sí, acá. ¿no? Corazón, ¿dónde tenés está? el corazón Ahí. y darle un clavito chiquito en el corazón, tenés que clavarlo en los Pistols. Sí. Y podría haber rebotado el clavo, ¿no? Sí, Los podría, Pistols, probablemente te tranquilo. escupan. El corazón te da... Yo creo que no sentías nada. Bueno, la palabra punk tiene un montón de, digamos, acepciones a partir más que nada del siglo XVI. Shakespeare de por sí usaba la palabra punk para referirse a, digamos, la mujer prostituta, a diferencia de otro tipo de mujeres. Mirá. Es Yo como- me parezco a punk. Mirá. Sí, de las primeras veces que se empieza a utilizar, y de hecho digo, Shakespeare lo hace ahí. Después se empieza a ir modificando y va a canciones que hablan de punk, como Simon the Old King, que es un tema británico tradicional del 1600, donde se habla ya de alguien más desvalido, más pusilánime, algo barato, algo que no tiene un peso y una sustancia muy importante. Un poco no sé la palabra. Es como- despectivo siempre. Despectivo, eso. Despectivo. Como de Siempre es punk. despectivo. En un Qué tema pendejo. clásico de la cultura que inglesa, del Sí. 1600, se menciona la palabra, La palabra punk. Ya. Sí, haciendo referencia Claro. en este caso entre Claro, porque nosotros también le o tenemos una como- mujer de mala vida o alguien que era delincuente. Claro, un parásito. delincuente, como un mocoso se le dice también Como un a los mocoso. niños, Sí, como un al niño pendejo. maleducado, como un Sí. pendejo Creo punk. que punk sería la traducción Inmaduro, nuestra. pusilánime, Claro. poco iluminado, vago, punk. Claro, Medio punk. punk. You're Viene ahí. punk. Sí. Primero utilizándose con P-U-N-C-K-E, punke, Ajá. digamos, y después pasa al término punk. Mirá. Esto, digamos, pasa después a través del siglo XX. Se mete recién en la música en 1930 con alguien que se empieza a llamar Whistle Punk, que en realidad es la primera vez que se vincula a la música. Antes de eso no, antes Ajá. era para temas más literarios, digo, pero no, Mm. no se hacía referencia ni siquiera a un estilo. Hasta que llegamos a finales de la década del 60. ¿Sí? Vamos a hacer un salto bastante grande donde hay dos periodistas norteamericanos. Uno es el creador de la revista Cream, que era Dave Marsh, que hace referencia a música punk. Cuando Sí. hace referencia a música punk era no al punk rock, ¿sí? Estamos a 6 años de los Pistols. Ok. Sino a música más de garage, fea, ruidosa, esquiva, estridente. Y por otro lado, Lester Bangs, uno de los mayores críticos de música rock, un pirado hermoso, definiendo a los MC5, que ahora los vamos a escuchar en un ratito, los define como unos punks con anfetaminas. Ok. Pero punk como
cabeza dura, vago, Sí, sí, y así, pendejo, delincuente. También se utilizó para pareja de hombres mayores, pero homosexuales en algún Ajá. momento. Mira. Todo esto, digo, entre el siglo XVI hasta el siglo XX fue cambiando bastante la acepción, pero siempre era despectiva, lo que Bien. decía también hace un ratito. ¿Dónde se toma el nacimiento del punk rock? ¿Qué es lo que tiene el punk rock? El punk rock tiene, a ver, como bandera, una música así agresiva, no tiene que ver tanto con la velocidad, lo vamos a ver en un rato también. La Bien. velocidad se mete en la década del 80 y el nombre va a cambiar. ¿Sabés que yo creía que tenía mucho que ver con la No velocidad? tiene que ver con la velocidad. Como decirte el ska, viste, que esos Sí. estilos definidos por su velocidad de tocada, si no se transforman en otros. Yo pensaba que el punk era eso, era el chan, 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 No, chan, cuando chan, tiene chan, velocidad chan, chan, se chan. llama hardcore. Hardcore. Y lo vamos a ver en un ratito Ok, eso. ok. El primer concepto donde muchos años después críticos de medios especializados británicos empezaron a decir, acá tenemos la primera banda punk de la humanidad. ¿Dónde? En Perú. Los Sádicos. Claro, en Perú. Una banda que se llamaba Los Sádicos. Ah, Los Sádicos. Claro, eran Los Sádicos, dijeron, che, esto es mucho. Cambiémosle el nombre. Entonces le sacan la D, lo dejan como Psychos, que sonaba también bien. Ah, yo nunca supe que se escribía así, boludo. Claro, se escribía así. De hecho, estuvieron charlando conmigo en algún momento acá en Sí. Vorterix, uno de ellos sentado acá, ya grande, que tocaron en Niceto. Y sacan de 1964 simples. No grabaron un disco jamás. Este tema se llama Demolición. espectacular. Donde habla de demoler, de hacer lío, de ser punk. Escúchenlo. Echemos abajo la estación de tren. Esto es 1964, ¿eh? El coro. Dani, por lo que estamos viendo en las fotos, si pueden, pásense y mírenlo porque parecen totalmente prolijos y parecen como una banda de... No de punks, justamente. No, Todavía no está claro. la estética. Era normal. ¿Había otra banda que estaba haciendo algo de esto de tener esa voz bien podrida, bien del punk? ¿O No, ellos instauran esto de... Sí, año 64, pensá que recién Además, me gustan la- los Stones, con un Jagger mucho más pulido que el que iba a venir años más tarde. primero ¿no? era más prolijito. Y era más R&B. Bien. En un comienzo. Claro. Si bien Pará, tenía una voz y- con mucha vida, pero era distinto. Digo, estaban. Los Doors no habían arrancado todavía. Y Claro. esto surge en Perú. En o Perú, sea, Lima, año 1964. Ellos decían que los temas así eran como un chiste, demolición. No es que querían demoler, vos decís pero que son singles aparte. O sea, no llegaron al disco. No llegaron. Fueron ¿Qué te singles. decían ellos cuando los entrevistaste? Ellos, Porque después fue eh, bastante exitoso. O sea, se la conoce como una primera Claro, banda. como la Fue bastante primera banda reconocida. Esto pasó cuando medios como la BBC dijeron, che, la hay una banda semilla del punk. punk, Perú 64. ¿Qué? Y a todos nos gusta el morbo de esas cosas, ¿no? Y decir Sí. que Hermoso. nació acá y no nació en Nueva York. Sí. Después no hicieron nada más. Se fueron uno a Miami, otro se fue a Carolina del Norte, Pero uno pará. quedó en Perú. Y ellos dicen que cuando 30 años después, porque un español tiene los simples, los edita en España, alguien lo compra y dicen, che, acá tenemos oro. Y lo llaman. Y los tipos decían, no sé por qué nos llaman. Grabamos 6 canciones Ni en nos vemos, 1964. Claro, Claro. es una historia de una humanidad loca que como los chabones se re ajenos a eso. Se ve como Ahora diciendo, hay una estúpidos, foto. ¿qué Pero están claro, haciendo con el esto loco, nosotros? Ahora soy un abuelo, soy un Sí. abuelo de familia, señores. Estuvieron en Niceto con Boom Boom Kid, tocando con ¿En el serio? Sí, estuvieron acá en Border y charlando conmigo. Me contaban ¿Sí? eso, que, qué sé yo, no sé, grabamos 6 canciones, teníamos 18 años, estábamos enojados. No, me dice, porque todavía no eran años duros para Perú, Ajá. Latinoamérica, 64. Por eso fueron tan adelantados, porque hicieron esto cuando no había problemas. Claro, no estaban llegando los golpes. Los golpes empiezan a llegar en la Claro. segunda mitad de la década del 60. Bueno, se dice que es por acá. ¿Sí? A la prensa internacional le dice, Rarísimo todo. pero tiene cosas de punk, ¿eh? Tengo una pregunta, Para el Dani. año 64 tiene un montón. Obvio. Tengo una pregunta, ¿cómo esto de alguna forma llega hasta donde creemos que nace el punk, ahora que tenemos esta información? ¿Llega a este single o simplemente es algo como de inconsciente colectivo que se empieza a dar en otro lugar del mundo? No, llega 30 años después. Llega a 30 finales años de los después, 90, pero le llega sí. estos demos, estos singles. Claro, a los la- singles se habían editado en Perú. Claro. Había un español que los había comprado. Claro, pero Gente- llegan con la España. globalización, Claro. llegan. Claro. Llegan cuando- con la globalización, Claro. llegada fuerte de internet. Claro. Y el tipo lo empieza a compartir con periodistas, sale a las redes y dicen, che, esto es una. La verdad que es una joya. Y, pero, Ahora- y cómo me interesa saber cómo se conecta el punk de los Sex Pistols, ponele con esto, si nunca tuvieron contacto, digamos, No, jamás. mismo en la época en la que surge. No, porque entonces surge como algo de ellos humano tocaron de... Ahora, un año nada más. esto lo tocas, esto si no tuvieras esa voz, ese estilo de canto,
Y si el batero estuviera tocando más controladito, más tranqui, no escapa tanto a la musicalidad que había girando por los 60. No. O sea, lo que tiene es un grado de violencia, de estallido. El ya. Eso es lo que cambia, porque si no Hay después una cuestión de energía. cambiarle la voz es por eso. la de Little, no sé, por Little Richard o por alguno Podría de ser esos rock and negros. roll. Es un rock and roll. Podrían ser- sí, o de Kings o de ¿Entendés? Zombies, que también curtían esta onda un los poco trolls más. también. Sí. Que eso, Ajá. lo que está diciendo es vamos a demoler la estación de Sí, tren. Ya claro. el discurso, digo, está Eso puesto es. desde ahí. Es punk, ¿no? claro. Es punk y la verdad que es un tema áspero. Buenísimo. No es agradable para, digo, una familia de moral y buenas costumbres. Papo, Y más que bien. nada en Perú en la década del 60. ¿Se hizo ¿No lo hacen cover ninguna otra banda más adelante? Seguro, ¿no? Yo no he escuchado, debe por ahí, qué sé yo, los Hosen en algún momento, eso lo habrán hecho, pero acá la verdad que creo que no tanto. Por ahí Bum Bum Kid en algún momento que lo estuvo tocando con ellos. Bueno, Punk esto en digamos el como Bien. lo que se dice la primera patada, pero Bien. no es. 3 años más tarde, 4 años más tarde que esto, estaban debutando en Detroit, que se va a constituir como la ciudad del nacimiento del verdadero rock en los Estados Unidos. Una escena bastante agresiva desde el garage, pero con una velocidad un poquitito más adelantada y con ideas políticas combativas. Hay un grupo que se define junto a los estudios de Iggy Pop como la banda del proto-punk, el nacimiento del punk. Lester Bangs, cuando los definió, dijo, esta es una banda punk, estaba hablando de los MC5. No teníamos música a finales de los 60, digo, que tuviera... Acá ya estamos hablando de una banda de conciencia política, ¿eh? Ajá. Digo, que estaba manejado por John Sinclair, que era un manager activista muy famoso a finales de la década del 60. Era una banda que le importaba más la política que la música. ¿Ya en un punto. anarquistas también o se movían en otra...? No, se movían... Simplemente están comprometidos. Tocaban mucho en comité político, ¿viste? En Ah. reuniones, en mitines. De hecho, en la convención de Chicago del 68, que terminó siendo un desastre total y absoluto, estaban tocando ellos. La convención demócrata. Ah, sí, la Estaban del presentes. juicio de los 7 de Chicago. Claro, exactamente. Bueno, esos habían tocado a la tarde en la plaza. Digo, una banda muy comprometida. Un sonido para finales de los 60 bastante agresivo también. Esto es lo que se entiende como proto-punk. Bien. Piensen que estamos a 7, 8 años de llegar a los Sex Pistols. Bien. Todavía. Sí. Vamos a ir un paso más y después, si quieren, hacemos un break y continuamos. Y acá también me parece revelador. Quizás alguna de ustedes lo vio, el documental, y si no, háganlo. Para, te puedo hacer una pregunta Sí. sobre MC5 que me pasa mucho con las bandas de los 60, 70, que me gusta mucho el rock, sobre todo de los 70, pero nunca sé qué nivel de impacto tuvieron en su época. ¿Qué No, nivel de impacto de convocatoria tenían? 1000 personas. Y, Bastante. Teatros chicos, pero es Estados Unidos, ¿eh? Claro, Ah, es en como... Estados Claro, Unidos. 1000 en Estados Para Unidos. tener un Suspirito. éxito nacional en Estados Unidos, Claro. hay artistas que llegan Vamos, acá de nosotros Estados o hacemos- sea, hay Unidos. muchas bandas que nosotros las vemos como enormes Y no que salen después de su cuando estado. te trasladas o no salen de su estado o son enormes en la globalización también. Sí, pero no ¿O tanto no? allá. Son enormes en un momento de consumo, de Velvet otro nivel. Underground es el caso más claro. Iban Ah, claro. 100 personas a ver a los Ah, ¿en Velvet. serio? Claro, nosotros ahí hacemos la banda de las cacatúas y metemos 1000. Metemos 1000 con la banda Son de las una bocha Cacatúas. los Yankees. Estamos preparando una banda con Luqui que se llama la banda de las Cacatúas. Sí. Me gusta, Sí. ¿eh? El nombre, él insiste en ese nombre, pero bueno. No. Me parece que puede garpar. Ok, bueno. Bueno, pará. Ok, Nos entonces- ibas a recomendar sí, un toque. Sí, digamos una más. Una más y ahí si quieren paramos un poquitito. Sí. Este es otro dato de esas cosas, el de Sixto Rodríguez, sí lo vieron. Sí, Sí. bueno, tremendo Yo no ese lo vi. documental. Que es, nada, alguien que se redescubre un montón de años después, igual no le contamos Al mucho documental tanto no para lo que vi. lo vea. Ok. Escuché los discos. Searching for Sugarman, bueno, véanlo Ah. si pueden. Es eso, un tipo que se redescubre años después como uno de los inventores del folk, de alguna manera, que triunfa en Sudáfrica, anti-apartheid y demás. Este caso que viene es delicioso, les recomiendo mucho el documental que se llama Una banda llamada Muerte, A Band Called Death. Ah, sí. lo ¿Cómo es la vi. historia? 3 hermanos afroamericanos en Detroit hecha mierda a comienzos de los 70, Sí. se forman en un altillo, en la casa de los padres, los hermanos Hackney, empiezan a tocar, le ponen death a la banda, tienen la chance de llegar a firmar un contrato de grabación, lo recibe Clyde Davis, que era uno de los ejecutivos y es de los más grandes de toda la historia, y el tipo le dice, ok, me interesa lo que hacen, es un poco áspero y estridente, pero compro. Lo único, cambien el nombre. Una Sí, banda llamada Muerte. Muerte. Y Es medio mucho, que ¿no? Es mucho. Y ellos dicen, bueno, está bien, lo cambiamos. Y el hermano mayor dice, no. No, el nombre no se cambia.
el nombre no se cambia. Papá nos dijo que hagamos lo que sintiéramos que teníamos que hacer en cuanto al mundo y el nombre de la banda es Death, no lo cambiamos. El tipo le dice, no hay contrato. Listo, chao, buenas noches, hasta luego. No. Y nunca firmó. Nunca firman. Dejan las cintas en un altillo. Pasan 30 años. Y a uno de los, ya en este caso, hijos, le llega una canción de Death en una fiesta. ¿A uno de los hijos de quién? De los Hackney, de los 3 hermanos. Ah, de los hermanos. Dice, este se parece a mi tío. Sí. Y le dice, ¿qué es esto? Y le da el simple, va a la casa y le dice, sí, ese era tu tío. Y tu papá tocaba ahí. Dice, ¿cómo llegó acá? Y porque alguien compró un simple. Bueno, y un día le dice, mirá que vale 800 pesos en eBay. Claro. El disco de singles que sacaron. Y el tipo tenía la caja en el altillo. Hermoso. Fue a sacar la caja, dijo, acá está el máster. Bueno, a día de hoy es una banda de culto. Se hizo un documental porque el punk lo empezaron 3 negros entonces en Detroit. Sí. En el año 71. Escuchamos, esto es Death. 1, 2, 3, now! Ah. Medio progresivo. Sí, es medio progresivo todavía. Tiene unos golpecitos Es raro, ahí. sí. Pero digo, tiene una violencia musical. Tremenda. Digo, a 5 años de Ramón. Ah, y A ver, ahora a se ver, a fue ver. re a punk. Y esto es punk. Está buenísimo esto, boludo. Vean el documental si pueden, porque la verdad es emocionante también. ¿Cómo se llama el ¿eh? documental? Una banda llamada Death. A band called Death. A ver. Pero son 3 morochos en el 71, antes de los buenísimo. Beatles, haciendo esto. Y A ver, después. a ver. Esperá. Muy buena historia además, boludo. De No, la historia es banda. La historia es alucinante. divina. Ellos tampoco terminaron de grabar, o sea, ¿el disco era un disco entero o era también Simples. 6 canciones simples? Simples. Y Alguien la no compró. hicieron carrera, o sea, después No. de lo del contrato se habrán seguido tocando en su altillo de Detroit. Armaron y una banda de listo. reggae. Ah, De éxito dispar. De éxito Porque dispar, le pero gustaba bueno. el reggae. Y al hermano nunca Pero lo hay convencieron. un éxito en el dispar, un pequeño éxito. Algunos lugares Dentro más de la- chiquitos. Ok. Y ahora los hijos de ellos tienen una banda tributo a Death. Ah, buenísimo. Y está todo en el documental. Qué lindo. La verdad que es bastante emotivo. Digo, si lo quieren ver por ahí se consigue en la web, pero Sí. digo, es una revelación, ¿eh? Bueno, y esto está remezclado, remasterizado, me imagino, porque después no se puede lo estar toqué sonando un así en los poquitito, 70, sí. ¿no? Pero Che. pensá que tenían el máster, ¿eh? Sí. Y habían grabado bien. Ah, ¿cuánto tiempo estamos de los Pistolas acá? 5 años. Ah, falta, O ¿eh? sea, Seis, ponemos 5, una 6 pausa acá años. y ¿qué tenemos? Sí. Tanda, tema, ¿qué tenemos que poner? Sí, tema, tanda, Dale. todo. Y seguimos. Me encanta, boludo. esa historia. Vamos a la segunda Espectacular. parte un ratito. Dale, dale. Dálenos. Y ahora el punk es un tipo más bueno, más educado, más ubicado, pero el pan original, a ese grupito que estaba ahí en pijama tocando maquinitas raras, lo golpearían. Sí, el punk no te pide la hora. Claro. Y se me dice la hora, no. O Se mínimo, apodera directamente del reloj. un escupitajo, ¿no? El escupitajo y el punk se están muy relacionados, ¿o no? Sí, medio mal cruzados igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque no existía como tal esa tradición de la escupida. Si vos ves los show punks de Londres 77-78, son monos que saltan en su lugar. Digo, Ajá. cerca del pogo. Le pasó a Siouxsie de Banshee cuando tocó acá, que le hicieron un delantal de baba. Ah, y Ay, qué asco. la mina dijo, La imagen. ¿qué les pasa? onda? ¿Qué Giles. le pasa? Claro. Los escupían. Claro. Sí, porque entendían que estaban, en estaba este caso, toda prolija. celebrando, tributando Pero a la qué persona hijo que de- estaba ahí. Es como lo de- ¿Cómo vas a escupir? ¿Estás loco? Claro, malísimo. ¿Cómo me vas a escupir? Hago una consulta, porque Sí. creo que no sé si es algo que se viralizó popularmente, pero nunca supe si es así. Lo del eructo en la comida. ¿Viste que El siempre eructo en la comida que dicen que, que en Arabia es una buena en Arabia, educación y un yo, buen yo lo había gesto, escuchado que decían- en China era así. Ah, en Yo China. en India. ¿En serio? No, es un mentira. mito Eso urbanazo. es mito urbano, Es ¿no? todo biribiri. Esto para que vayamos ahí a El que eructar lo en hizo lugares y correr nos maten. acá fue el gato Dumas. ¿El Ese- gato Dumas eso. dijo? Gran eructador, sí. Sí. Ah, y dijo mirá. que estaba bien sí, eso. sí. Y de hecho cada tanto lo hacía. Chabón quería eructar. Como, pero vale, Quería, es tipo, un país terminar. como lejano. Como, hay que chequear, hay que aprovechar ahora internet para averiguar si eso es así o no. Me Una vez parece que comí no. una langosta del gato Dumas. ¿Y? No me acuerdo, era re chiquito.
me encantaría hacerte la segunda en esto, pero necesito la explicación del concepto. Yo una vez estaba Sí. cocinando el gato Dumas en la playa. Yo fui y comí lo que Sí. él sirvió, que era langosta. ¿Y? Y no me acuerdo cómo estaba cocinada, nada. O sea, no me acuerdo casi de nada. Era re chiquito. ¿Vos acabas de fumar de nuevo? ¿No? Sí. Disculpa el señor. Huele 2 veces en un programa no. Disculpa este señor. ¿Mía? Sí, él estuvo acá dentro del No, estudio, estuvimos yo estuve charlando. acá El único todo que el se fue del tiempo. estudio en la tanda fue Me tú. enroscó con el punk y toda la cuestión. ¿Qué tiene que ver el punk? El Toda, punk y toda la onda de escuchaba- hacer lo que quiera. Fumaba mucho porro el punk. Claro, Tomaba mucho. anfetaminas Sí. porque escuchaba mucho reggae. La música de Pará. celebración del punk. ¿Cómo es eso? ¿Ves? Claro, la música de la celebración del punk era el reggae. Te lo digo. Cuando iban a disfrutar un bar iban a escuchar a Marley, por ejemplo. Pero tiene una explicación lógica que tiene que ver con la inmigración que otro día la damos. Volvamos a él, sáquenme a mí de acá, por favor. Una vez Nada por de programa está bien. 2 es como que ya no te puedo seguir, ¿entendés? Te entiendo. ¿Lo podés corregir para Está mañana? muy fresco acá. No, no está fresco, está hermoso. Está- acá. la temperatura ambiente, si existiera, es la que está ¿Te acá agarró adentro. sed? ¿Se te secó la boca? Es viernes, Luqui. Necesito como un... Sí, pero 2 veces es Lu. mucho, boludo. Lu, Porque ya entre... ¿Qué? ¿estás para comer algo? Toma. Sí, pero igual es como que esto no... No Es termina de dulcito, llenar, ¿no? déjalo ahí. Vamos, estoy. Vamos. Va con eso, con Eso eso. Aire. Igual para Aire. mí el dulce es una pasta. Bueno, Sí. volvamos. Sí. Vuelvo a aclarar, no vamos a escuchar a los Clash, no a los Ramones, no nos puteen, digo, ya está sobreentendido, por eso estamos pasando por otro lugar, pero se entiende que ese corazón del punk que decíamos, Ramones 76, Pito 77, está todo ahí. Bien. Después Sí. se va diluyendo, ¿sí? Ya entran los 80, viene el pop, se come absolutamente al rock progresivo, a la música disco, al punk, y ya es otra historia. Pero hubo una corriente llamada art punk. Art punk. Sí, art punk. Nunca había escuchado Sí. hablar de eso. Que es Todos digamos, estos- un subgénero. Esos subgéneros, Claro. todos son los que, como decías vos, nacen de los periodistas gráficos. Sí. Nace de una buena nota, de un buen... La el primera vez periodista que alguien gráfico, lo pone, el nombre. el art periodista punk. de rock era muy leído, ¿no? Muy Sí, consumido, muy, digamos, era... Tenía mucho Era un lugar de peso. prestigio, de Sí. peso, Sí. ¿o no? Y sí, si hablaba bien de vos, la banda subía. Claro. Digo, fue así, digo, la relación que tenían, porque son revistas que nacen casi con los estilos musicales. Claro. Rolling Stone nace casi con el, digamos, comienzo del rock. Sí. La revista Cream nace con el punk. Digo, van teniendo que ver con crecimientos bastante paralelos. Y el art punk fue una escena que no querían tocar para el culo y con 2 cuerdas y sonar mal. No querían eso. Querían tocar bien, que suene bien, ser más técnicos y más virtuosos, Más en prolijos. caer en el rock progresivo, más prolijos, pero independientes. Ajá. Es decir, yo hago lo que yo quiero. Bien. ¿Sí? DIY. Pero no sonemos así de feo, ¿eh? Sonemos un claro. poco mejor. Hay bandas como Wire, por ejemplo, que es, digamos, una de las abanderadas. Otra puede ser, qué sé yo, en ese tiempo de finales, Magazine, que la hemos visto acá también. Sí. Y otra que traje yo, para que vean lo que era más o menos el art punk, que también se puede considerar post-punk, era Gang of Four, que es este grupo británico de finales de los 70. Esto es 1978. Fíjense que es mucho más prolijo. Punk de Police. Me copa. Claro, entre la New Wave y el post-punk. Hoy para nosotros esto es mucho más actual. Es más, sí, A Luqui le gusta esto, ¿no? más popero. A Luqui le gusta ese bajo adelante. A ver. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. Es un buen momento para recordar que el bajo del punk es con púa, ¿no? Está clarísimo. Sí. ¿Se entiende? Tiene que ser con púa. Bueno, esto es art punk, lo que se puede considerar art punk. Una corriente que incluso estéticamente era distinta y musicalmente querían ir hacia otro lugar. Me copa. Sí, no querían ser tan primitivos. Avanzamos. Vamos a la década del 80, que es lo que decía Homero. Yo pensé que era más rápido. Sí. ¿Dónde se hace más rápido? En Estados Unidos. Finales de los 70, comienzo de los 80, tenés la movida del hardcore. Perdón, esto me suena un poco, me suena medio familiar no sé, a The Cure. Sí, los primeros ¿No es discos de cierto? Cure, los primeros suenan discos. así. ¿Y Claro. ya estaban, ya son de esta época o no? ¿Los primeros de The Cure? Sí, Sí, más o menos. sí, después de Todo- Cure toda se esta va a un movida. lugar mucho, o sea, ralentiza todo Sí. y mucho más oscuro. Y ellos iban un poco más adelante. ¿Y The Clash en primera época no tiene algo medio así también? Ellos o- tienen cosas más de The Clash. The Clash ah, venía del ellos tienen más 76, cosas claro. de The Clash, claro. Una banda muy interesante, Gang of Four, Sí. clásica de lo que fue el art punk. Pero digo, se va a Estados Unidos esta corriente. Entonces, lo que habían hecho los Ramones lo toman grupos como Bad Brains, por ejemplo, que lo que hacen en Washington es armar como la capital del hardcore. ¿Sí? Después viene Bad Religion, también Black Flag.
qué sé yo, Dead Kennedys. Y Ajá. ¿qué es el hardcore? El hardcore es un punk rock sí mucho más violento, mucho más, digamos, hacia adelante en cuanto a lo anfetamínico de la música, mucho más nervioso, mucho más descontrolado, totalmente nihilista, pero al extremo, y termina siendo muy revoltoso. Pero el hardcore lo que hace es casi ponerle una bota al punk. Esto es Bad Brains, por ejemplo. Fíjense lo que era un concierto de Bad Brains. Uy. No, mi miren rey. esto que es delicioso. Pero Bueno, el punk se va para acá, para el peligro. para el caos absoluto, ¿eh? No hay diferencia entre músicos y público, para quien no está viendo ahora, ¿eh? Es menos peligroso. Siento que yo en un concierto sería como el micrófono, ¿viste? Yo no Que puedo el creer. micrófono sería yo. Hay Ese uno- sería mi cuello. Uno de Chomba Azul que estuvo mucho tiempo arriba del escenario y que no era de la banda y estuvo mucho. Esto es Bad Brains. Esto es Bad Brains, año 82. Digo, pero esto ya es hardcore, ¿ves? Tienen más conciencia política también. El punk rock no lo tenían todos los artistas, por ahí sí en The Clash y en The Roots, pero no lo tenían los Pistols, aunque sí había cada tanto un dardito a la reina. Esto ya es un descontrol, ya es un caos, esto es hardcore, pero preferí traer este video en vivo para que podamos graficar ese hardcore, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora. Esto va a mutar, después tenés bandas como Biohazard, digo, Bad Religion se hace como la más representativa de todas esas, pero esto ya es Washington. Bien. Minorías activas, por eso da el nombre a la banda nacional Minoría Activa. De eso se trata. Vamos a los 90 después. Sí, también. tengo una preguntita, Dani, porque veo que todo lo que nos estás mostrando, como que uno cuando piensa en punk, aunque sea por la cuestión estética, lo terminás asociando como con todo el mundo caucásico, digamos. Y tiene, probablemente nació en Perú, por lo que estuvimos viendo. Sí. Después se movió con Death, que también eran 3 personas afrodescendientes o afroamericanas. Y Bad Brains y igual. Bad Brains. Entonces, yo no había visto antes Esa conexión. esa conexión. ¿Y por qué no? Es loco, ¿no? Porque realmente parece que ellos le dieron, tiene una gran importancia a la cultura acá afroamericana en esto y no había visto que se hablara tanto de eso. Bueno, lo que se decía de Death es que si hubieran sido 3 hermanos blancos, en vez de 3 hermanos negros, se los hubiera tratado de otra manera. Claro, O su música hubiera llegado a otro lugar. claro. Sí, Está casi porque- como borrado en el inconsciente de la Sí. gente que la influencia que tiene, que no todo es Sex Pistols, ¿no? Y porque además el rock es blanco en teoría. Claro. Si vos sos afro, haceme soul. Claro, o Pero hacer no me reggae. hagas o- rock. Por eso Claro. digo, son raras las bandas Living Colour, digo Hendrix, que así se dedicaban al rock. Claro. Pero digo, el punk muta para acá, por lo que estuvimos viendo. Vamos a los 90, donde el punk se empieza a asociar con el pop y comienza a facturar. La pesadilla de Joe Strummer y cualquier punk de corazón se transforma en Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those Bueno, yo, niño de seda de Belgrano, entré al punk por acá. Y claro, Claro. pero entraste. O sea, sí, bueno, pero necesitaba como esta cosa más edulcorada, más americanota, más popera, estos colores, no sé. Bueno, por es lo eso que había. En entré- el momento estaba esto. Vos no naciste en los. Por ahí si hubieras nacido en, no sé, en Sí, 70. pero yo tenía amigos que tenían mi misma edad y escuchaban otro punk. Ok. Este fue como un punk más pop que Eso conquistó. sí, más Yo pop. siento que todos estos estilos, esta y Blink 182. Claro, Blink yo escuchaba 182, eso, también The yo tenía Offspring. The Offspring, también tenía el disco. Fue, a todos nosotros un poco nos pegó, porque teníamos, qué sé yo, a los 10 años estamos hablando, ¿no? 10, yo 12. 14, yo ya estaba en el 14. secundario. Bueno, Sí. igual en el 94 no teníamos 12 ni 14, obviamente, 9, pero teníamos seis tenía 6 yo, seis. años. Pero entramos por acá, pero esto es todo como hijo de los Ramones, medio como Esto que es- se transformó, se limpió y se transformó en canción. Sí, y han tomado mucho una banda ¿Entendés? irlandesa de punk, se llama Steve Littlefingers, que no la traje, pero sí, ha sido La muy vimos, importante. la Sí, vimos ahí con vos. toca bastantes, por lo menos para mí, cosas a mí Green Day, pero digo, te lo lleva al estadio Green Day. Claro. Me das melodía, el tema está bueno, te lo compro. Sí, claro, Lo que pasa es que el punk se manejó con minorías históricamente. Claro. Siempre, digo, por una cuestión de fidelidad, de pensamiento, de combatividad, lo que quieras. Al panquero no le gustaba esto, sí. Y le costaba. Le costaba Y todo sí, esta- claro. Claro, eso es lo Claro. que yo te decía. Yo entré al punk y yo era un rimpi de, ¿entendés? Pero entrabas por acá, digo, Sí, yo fue decía una hace un gran rato, entrada, fue una gran entrada para mucha gente al punk. ¿por qué la pesadilla de Joe Strummer? Vos ves un concierto de Green Day y tiran remeras, caen papelitos, vos decís, el punk no es esto, en Claro. teoría. Ok,
Vamos a ir a los 2000 ahora. ¿Quién arranca la década tomando esta posta? Lo que decía Homero hace un ratito. Te lo hago más pop todavía. A ver. ¿Qué es Blink 182? Sí, Mucho más pop para el adolescente que puede pagar una universidad. Claro. total. Tenía además toda esta estética American Pie, ¿viste? Era Sí, como... claro. Era la banda que tocaría en una de esas fiestas de fraternidad. Obvio, El batero con es los un vasitos animal. rojos. Eso. El batero es un animal, ¿no? Es como un músico reconocido. Para mí son muy buenos los tres igual. Pero yo creo que el batero es especial, que es como un sesionista muy. Ah, mirá. Muy requerido, muy buscado. Tengo esa idea del baterista de. Te digo que cambiás 2 o 3 de Blink remeras, 182. 2 o 3 jarrones del lugar y es High School Musical el look. Digo, si lo Por ves eso y- te Sí, digo. totalmente. es un producto muy americano, ¿no? Sí, muy para mí americano. es re pochoclo. Pero digo, el punk ese que escuchamos al comienzo, digo, había que llevar a un lugar mucho más melodioso, vender discos, poder vivir de todo esto y bueno, si lo hace con buenas canciones, pero ya fue hacia otro lugar. Y ahí sí por ahí se produce el quiebre entre el viejo punk de la escupida y del alfiler y esto. Y es Claro, que esto que es otra ideológicamente es medio una estupidez el video, ¿entendés? Se vuelve mucho más lavado el discurso. Aparte hacían como, todos eran medio chistosos, los Claro, por videos, eso te digo, como que usaban el el humor. Discursivamente esto es más boludón. No, a mí Y me no parece- tenés algo moderno, no hay, pero que haga que esté más relacionado al punk anterior, al punk serio, al punk profundo. parece que hubieras leído mi columna del día de hoy, Homero, Sí, porque no, es el Homero lugar hacia reproduce. donde vamos a ir. No, estuvo muy bien, porque justamente vamos a ir ahí. Homero llega a las Sí. 9 de la mañana acá. Yo acá vengo a las 9. Sí, claro. Lo veo yo, vengo 9:30 casi. Sí, Por pregunta eso todo. ya tipo 3 de la tarde por ahí ya suelto el. Bueno. Lo último El que show. decía de esto, yo creo que el ¿Te conté comienzo... lo de la langosta del gato Dumas? No sé a qué iba eso y te pido que el Ok. tema lo cerremos. Lo hablamos Cerramos, después, está bien, después de bueno, las 4. está bien. Yo pensé que garpaba, güey. Ok, decía, vamos al último. Ahora Sí. sí, año 2022. ¿Cómo suena el punk hoy? Vamos a escuchar una banda británica, no sé si la he traído en algún momento, que toma de los Pistols, toma de los Clash, toma más del punk inglés, pero la actitud la tienen, son muy buenos, tienen un vivo incendiario y el tema está, flema inglesa para Shame. Escuchen esto. Así es el punk hoy.